Esto que es todas las voces en la frecuencia de FM Voz en 91.5. La temperatura está ahora en San Rafael, bueno, va en franco ascenso, 18 grados 8 décimas, la humedad 55%, viento del sudeste a 9 kilómetros en la hora y el cielo está algo nublado. Vamos a presentar a los invitados que tenemos ya en el estudio. Nos acompaña el contador Alberto Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Y el diputado provincial Edgar Rodríguez. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto, Ariel. Igualmente. Bueno, la idea era invitarlos para charlar un poquito de todo esto que se viene hablando en los últimos días y que viene obviamente concitando la atención de todo el país, que tiene que ver con el tema de actualización de tarifas que se está haciendo a nivel nacional y que por supuesto está golpeando bastante duro en algunos sectores. Esta semana el gobernador Alfredo Cornejo llevó una propuesta al gobierno nacional, se la llevó y se la entregó personalmente al presidente Mauricio Macri. Concretamente la propuesta lo que intenta es prorratear, digamos, los picos que tienen estos aumentos tarifarios, fundamentalmente los del gas, en los meses, en los bimestres de bajo consumo, es decir, los bimestres correspondientes al verano. Esto sigue siendo cuestionado por algunos sectores que obviamente ven esto como un paliativo que en definitiva no resuelve el tema de fondo, que es el verdadero impacto que tienen en el bolsillo en general esta actualización de tarifas. Le consulto primero a Edgar cómo vieron, digamos, esta postura que asumió el gobernador Cornejo, en principio como presidente de la Unión Cívica Radical, quien salió un poco a plantársele al gobierno nacional y decirle, no, esto hay que manejarlo de otra manera. Y bueno, y presentó esta alternativa. Unos días antes había salido a cuestionarlo bastante duramente al ministro de Energía. ¿Cómo vieron esto? En realidad es una preocupación, Ariel, de hace tiempo atrás. Yo participo de una de las comisiones que en diputados este tema lo ha trabajado bastante, que es la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, de Economía, Energía, Minería. Y esto se viene hablando por ahí, no desde lo público, como sucedió esta última semana que vos estás planteando, pero el gobierno de la provincia viene planteando una serie de acciones que tienen que ver con minimizar este impacto. El gobierno de la provincia sabe que es una situación compleja el tema energético de nuestro país, en donde de alguna forma hay que resolverlo. Y el resolverlo de alguna forma, por ahí es el sinceramiento de tarifas, pero de la mano al sinceramiento de tarifas tiene que ver con una estrategia de obras en todo el país que hagan que la energía del país, primero nos empecemos a autoabastecer nosotros de energía. Nosotros hemos perdido esa condición desde hace mucho tiempo atrás. Y hemos importado muchísimo también. Sí, hoy día importamos muchísimo y hoy día lo que pagamos comprando energía en el exterior, tanto gas como energía eléctrica, lo terminamos distribuyendo y vendiendo en nuestro país a cada uno de nosotros, usuarios de energía, a un mayor precio. La tarifa de energía, si nosotros la consideramos del 2003 al 2015, la inflación subió aproximadamente un 1.400% y las tarifas aumentaron un 100%. Hoy sabemos que le pega muy duro al usuario residencial, a los sectores más bajos, pero le pega muy duro al comercio y a nuestra industria, a la producción, en donde la realidad es que lo que intenta el gobierno es minimizar ese impacto. Ahora, nosotros tenemos que hacer un análisis que por ahí me parece que el gobierno nacional tendría que haber puesto a consideración de la gente mucha más información y una explicación mucho más simple, porque este es un círculo vicioso que nosotros tenemos que salir. Hoy día sacar los subsidios desde el punto de vista de la comunicación. Sí, desde el punto de vista de la comunicación. A mí me parece que hace falta mucha más información para que el usuario de la energía, de cualquiera de los sectores que estamos hablando, tiene que tener muy claro por qué paga lo que está pagando o lo que va a pagar. ¿Por qué nos está pasando esto? Hoy día nuestro país perdió la soberanía energética, tenemos que salir a comprar, compramos muy caro y
nosotros mismos o el mismo Estado lo distribuyen todos los usuarios a un menor costo. Estos son los subsidios que ponía el gobierno, que en definitiva lo pagamos, Ariel, por otra ventanilla. Hoy día lo estamos pagando en la tarifa, pero en definitiva lo pagamos, antes lo pagábamos por otra ventanilla. En todos los impuestos de los productos que compramos. Exactamente. Que va a cubrir el déficit. Entonces, esto lo tiene que saber la gente. ¿Cuáles son las soluciones? Más allá del sinceramiento de la tarifa, que quizás ha sido elevado en cuanto a cómo se ha dado, quizás habría que haberlo hecho a un mayor plazo. Más gradual, a un mayor plazo. Es más, hay regiones que lo sufren más que otras, sí, porque su economía y su comercio están funcionando menos. Caso nuestro, provincia de Mendoza. Bueno, habría que haberlo gradualizado, pero la realidad es que nosotros tenemos que tener una estrategia de obras que en el gas tiene que ver con la exploración y la explotación. Nosotros tenemos que ser capaces de autoabastecernos porque tenemos la reserva bajo tierra y en definitiva lo que tenemos que hacer es explotarla, pero eso nos lleva tiempo. En el caso de la energía eléctrica hay que empezar a cambiar la matriz energética. Hoy día, fíjate vos que nosotros tenemos que comprar fueloil para que nuestras centrales térmicas funcionen y a partir de ese combustible generamos energía para que le llegue a los usuarios y no hacemos un dique. El último dique que se hizo en la provincia de Mendoza fue Potrerillo y no hemos hecho más nada. Energía renovable no hemos hecho. Por lo tanto, la verdad que tenemos un sistema tan frágil que en definitiva el sistema implica salir a comprar energía afuera. Seguro. Aparte de ser mucho más eficiente. Esto tampoco se ha dado. ¿Por qué? Porque no lo necesitábamos. Como no nos costaba, no éramos eficientes. Yo recién hablaba y decía, yo muchas veces cuando iba a ducharme, abría el agua para que el agua caliente calentara el baño. O sea, el termotanque, claro, o el calefón instantáneo funcionaba un montón. Porque la verdad que uno a veces no toma ni siquiera conciencia de lo que está haciendo. Es porque hemos tenido siempre servicios por allí más baratos de los que... Ahora bien, a mí me parece que este es el cambio, que la comunicación del gobierno nacional no fue la correcta, totalmente de acuerdo. Quizás podría haber sido la implementación en cuanto a las tarifas, el incremento de tarifas mucho más paulatino y la toma de conciencia de todos en una estrategia a resolver. Y fíjate vos la contradicción. Nosotros hemos perdido durante todo este tiempo la soberanía energética, hicimos un gasoducto que le mandábamos gas a Chile, después no le mandamos más y ahora vamos a empezar a tener gas de Chile hacia Argentina por ese gasoducto que nosotros hicimos. Y fíjate vos, Cañerías, Montecomán, Salto de las Rosas de gas, que nunca le echamos gas para que tuvieran. Claro. ¿Por qué? Y porque no lo teníamos y ahora, no lo tenemos. Lo importante sería saber que con todo esto, que con este, aporte que está haciendo con mucha voluntad la gente, pagando estas tarifas, se lleven adelante las obras que son necesarias. Bueno. O sea, en esto tener un control, que el Estado debería tener un control sobre las empresas, decir, bueno, señores, yo les voy a ir acomodando los costos a ustedes para que puedan hacer las obras de infraestructura que después redunden en beneficio para todos y que, genere por allí una mayor oferta de gas y eso haga que paguemos un gas más barato. Contador, ¿cuál es la visión, digamos, que se tiene de este tema? Porque también hay otro punto que se hace mucho hincapié en esto, y es que todo esto lleva un componente, o sea, además de la tarifa propiamente dicha, hay un componente impositivo en las facturas altísimo. O sea, cuando nosotros vemos una factura, ya sea eléctrica o de gas, vemos lo que pagamos, ¿no es cierto?, el metro cúbico o el kilowatt, eso aparece discriminado. Y por otra parte, aparece discriminado todos los impuestos que pagamos, nacionales, municipales, provinciales, fondos de un lado, fondos de otro. Entonces eso se hace un chorizo, impacta también muchísimo.
¿Cómo es la visión que se tiene de ese tema? Sí, yo coincido en el tema de en cuanto a la falta de comunicación o una comunicación que no fue acertada por parte del gobierno. Yo creo que al momento de asumir tendría que haberle hecho tomar conciencia a la gente de que estábamos con un problema energético muy grave. Y en cuanto a la gradualidad del aumento, lo comparto parcialmente. Yo creo que si al momento de asumir se hubiera puesto en conocimiento de la situación, yo creo que en los 2 primeros años, sabiendo la gente la gravedad, hubiera aceptado un incremento más importante en las tarifas. Un shock, digamos. No un shock absoluto, pero haber permitido. ¿Por qué? Porque los gobiernos normalmente en sus primeros años de gobierno tienen su mayor capital político. Sí, lógico. A medida que va pasando el tiempo, ese capital político se va perdiendo. Y el hecho de que tengamos un gradualismo en estas tarifas, bueno, a la gente no ve un cambio, y entonces cada vez que le aumentan le están dando malas noticias en forma permanente. Seguro. Y realmente el problema de la tarifa, como decía Edgar, es muy grave. O sea, durante 10 años no se modificó la tarifa y bueno, ahora hay que hacer una adecuación. Y también, además del costo de la tarifa, tenemos otro problema, como bien decía recién, el tema del componente impositivo. Es decir, todas las provincias, todos los municipios fueron agregando algún componente impositivo que está ahora colgado de ese aumento de tarifa. Que está colgado del aumento de la tarifa. Acá va a recaudar más el municipio, la provincia, la nación, todos van a recaudar un poquito más, no solo las empresas. Exactamente. Y entonces, bueno, ahí estamos con un problema ahora que bueno, hay que buscarle la solución, no es fácil. Claro, pero en esto el gobierno para mí no es claro, porque por un lado, digamos, argumenta esto en que, hay que sanear, digamos, financieramente a las empresas para que puedan hacer las obras que se necesitan, ¿eh? Todo eso tiene que ver con la tarifa. Pero cuando uno después le plantea, bueno, pero ¿y con la parte impositiva qué hacemos? Si ese no es el problema, entonces busquémosle la vuelta para que solamente esto tenga un impacto en la tarifa, pero no se aumenten, digamos, los impuestos de la misma manera y en ese terreno obviamente que no se mete. Claro, lo que pasa es que el gobierno tiene un problema en cuanto al déficit fiscal. Entonces, cualquier reducción de impuestos impacta en el déficit fiscal, lo que no le permite tener esas posibilidades de reducción de impuestos, ya sea en las tarifas o en un impuesto que se paga normalmente, los impuestos que llamamos directos. Uh-huh. Entonces, se encuentra encorsetado en ese tema, y si no hay una disminución también del gasto público, bueno, el déficit fiscal en la Argentina es de 30.000 millones de dólares, y ese déficit fiscal se está cubriendo con endeudamiento. Sí, sin duda. Y ese endeudamiento no puede ser eterno. Entonces, estamos en un problema importante. Y en cuanto al tema energético, yo creo que también hay que ampliar la visión no solo al tema de tarifas, porque en realidad en el tema energético tenemos que ver 3 aspectos. Uno que se refiere a la seguridad energética, otra que se refiere a la sustentabilidad ambiental, y el otro que es el tema de la equidad en cuanto al costo de la tarifa eléctrica. Un gobierno, cuando toma este tema, tendría que darle la misma importancia a esos 3 aspectos. Claro. En la Argentina no se tuvieron en cuenta esos 3 aspectos, solamente se tuvo en cuenta el último, que es el de la equidad, con la cantidad de subsidios que se colocaron, y una equidad que no fue pareja en el país, claro, porque en las provincias la tarifa eléctrica era más cara, mientras que en la provincia de Buenos Aires y conurbano eran relativamente más baratos. Y también eso hace que los impactos del aumento de tarifa no sean los mismos, porque Buenos Aires parte de una tarifa mucho más baja, mientras que las provincias parten de una tarifa más alta. ¿Qué se hace para resolver esto, Edgar? Porque realmente esas inequidades que se mantienen fundamentalmente en la tarifa eléctrica. Por ahí creo que el gas se ha equiparado un poco más,
pero la tarifa eléctrica, las inequidades que hay de lo que se paga aquí por kilowatt y lo que se paga en Buenos Aires, y también por es supuesto, significativo. Bueno, me parece que tiene que ver todo con este sinceramiento de lo que nosotros nos está pasando en el sector energético. Él planteó el tema de los impuestos y me parece que es otro problema que tiene nuestro país, que es el déficit fiscal que tiene, aparte del energético, que se suman y obviamente hace un combo explosivo, en donde nosotros tenemos que tener claro que esto tenemos que resolverlo. No lo vamos a resolver con subsidio. El subsidio es para salir de una coyuntura y después resolver el problema y continuar, me parece, como un país serio. El gobierno se demora, a mi criterio, porque pensaba que el crecimiento económico iba a ser mayor y por lo tanto este déficit lo iba a compensar con un sistema productivo mucho más próspero, que exportáramos y que tuviéramos recursos extras, que la realidad que no están. Y no están por estas situaciones que nosotros estamos tratando de resolver. Déficit fiscal, no tenemos soberanía energética, tenemos inestabilidad, por lo tanto, quien viene a invertir a un lugar no lo hace. Vamos al caso de San Rafael, no le podemos dar factibilidad ni de energía eléctrica ni de gas. O sea que la realidad es que no vamos a tener inversión. Y hoy eso está muy condicionado también por esto mismo, porque esta tarifa está condicionando mucho, digamos, los costos de competitividad de las empresas. O sea, ¿cómo vas a invertir vos si te vienen subiendo así las tarifas? Entonces el negocio que era competitivo el año pasado, este año ya perdió competitividad, porque ya los números no empiezan a cerrar. Por eso digo yo, esto es un círculo vicioso en el cual lo tendríamos que haber resuelto hace tiempo atrás. Este gobierno ha tomado la decisión de resolverlo y eso tiene un costo político, Ariel, muy, muy fuerte para el gobierno. Nosotros, siendo parte del gobierno, a ver, las declaraciones del gobernador nuestro, que han sido para minimizar este impacto de las tarifas, tienen que ser muy cuidadosas, porque no nos podemos permitir debilitar un gobierno. Debilitar un gobierno nacional implica otra vez empezar a discutir lo que empezamos a discutir, con los errores que pueden haber en este momento. Ni volver atrás como se está proponiendo de algunos sectores. No, pero, a ver, cualquiera que investigue un poquito el tema, la verdad que es una contradicción absoluta. Es una contradicción absoluta. Nosotros tenemos que intentar resolver esta situación, hacer un esfuerzo de algunos años, ver cuál es la infraestructura que hace, ver cómo nosotros tenemos que explorar y tener más gas en la cañería, y ver que a San Rafael, en definitiva, llevándolo a nuestro departamento, Gas Andes tenga la cañería de San Rafael, tengamos todos más gas, haya más gas en la cañería, por lo tanto va a bajar el costo. Esta es la estrategia. Ahora, nosotros tenemos que ver todas estas cuestiones que recién comentaban, que tiene que ver con los impuestos. Hay una propuesta de disminuir el IVA de la factura, que pase como el IVA de los alimentos, que no sea el del 20 y pico, que sea el del 10,5. Cuestiones que al comercio le impacten mucho menos, a la industria le impacten menos, que esa persona no sea el determinante, la energía, para que no sea competitivo, sino que en definitiva intentemos ayudarlo. Pero la gran estrategia es que nosotros volvamos a tener soberanía energética, que haya más energía. Al haber más energía va a valer menos esa energía, que no la tengamos que comprar y que nos desarrollemos económicamente. Si nosotros no tenemos desarrollo económico, Ariel, la verdad que la plata que tenemos en el país se distribuye, pero necesitamos que haya más plata en el país. El tema del desarrollo económico es clarísimo, lógico. El tema es, y es lo que apunta el gobierno nacional cada vez que tiene la oportunidad de hablar, tanto el presidente con los ministros como los ministros, hacen hincapié en esto, en buscar el desarrollo económico. Ahora, el desarrollo económico, quiera que no, se dificulta con todo eso. Va a contramano inclusive, porque en muchos casos este problema tarifario pone a las empresas y a los comercios en un brete que en algunos sectores terminan impactando, digamos, porque tienen que despedir gente, porque no llegan con todos los costos. Entonces, esto es un tema, es todo un tema. Sin duda, en cuanto al el tema del IVA, por ejemplo, en la tarifa energética, para un comercio es del 27%. Uh-huh. Si se lograra poder disminuir ese IVA a un 10,5, bueno, ahí ya tendríamos un alivio en cuanto al tema del costo de la tarifa.
Lo que sucede es que para las pequeñas, las medianas empresas, tienen unos costos muy elevados, no solo en cuanto a la tarifa, sino en cuanto a los costos laborales. No me refiero, cuando hablo de costos laborales hay que aclarar que uno no se refiere al salario de la persona, sino a los aportes. Sino a los aportes, a las contribuciones que tienen que realizar las empresas, que en algunos casos llegan al 50% de lo que en realidad se le da a la persona. Claro. Entonces ese costo laboral influye mucho en todo lo que es la posibilidad de tener competitividad con respecto a los demás países. También tenemos otros impuestos como ingresos brutos, que yo sé que para las provincias es una fuente de financiación muy importante, sí, pero desde el punto de vista económico es un impuesto que nosotros llamamos en cascada, es decir, es muy perjudicial, porque se va trasladando en cada etapa, claro. Lo que hace que quien lo paga en definitiva es el consumidor final. Entonces, en un porcentaje muy significativo. En un porcentaje muy significativo. Claro. Entonces lo que tenemos que ver es de qué manera, porque el tema está en el déficit fiscal. Yo voy a insistir en ese tema porque me parece que no podemos, o sea, estamos muy expuestos a que no poder bajar los impuestos. Claro. Porque en cuanto bajamos los impuestos nos aumenta el déficit. Claro. Entonces necesitamos ver de qué manera ese déficit fiscal, que está compuesto fundamentalmente por un tema en lo que es lo referido a la seguridad social. Lógico. Si bien los impuestos, los subsidios económicos son importantes, con respecto a lo que es el gasto en seguridad social es muy elevado. Es decir, hay que ver de qué manera también eso se tiene que ir recomponiendo. Y tienen que haber medidas de parte del gobierno nacional y del gobierno provincial que permitan ir reduciendo ese gasto público. Quizá no digo echando gente, sino en un acuerdo. Yo creo que tiene que haber un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que hagan que, si bien el gasto, si no se puede, en algunos casos se podrá reducir, y si no se puede reducir en gran medida, por lo menos congelarlo. Bueno, es lo que hizo el gobierno nacional con la mayoría de las provincias, este acuerdo fiscal para congelar el Bueno, gasto. En Mendoza, Ariel, se han tomado medidas que han ido mucho más allá que el último acuerdo fiscal, que en definitiva es de hace, o sea, mucho más corto plazo que como empezó el gobierno de la provincia. El gobierno provincial empezó, cuando asumió Cornejo, en una reducción puntualmente, primero del staff político de los funcionarios que tiene cualquier gobierno, que fue significativo. Eso obviamente impacta muchas veces en que hay áreas por ahí que vos necesitas un funcionario, no se lo nombra, la realidad es esta. Pero no solamente eso, sino que la planta general de personal de la provincia se ha ido disminuyendo significativamente solamente con la gente que se jubila todos los años, aquellos retiros voluntarios que se plantearon, aquellos fallecimientos o aquel que se retira de la administración pública por motivos personales, cualquier motivo. La realidad es que no se ha tomado ese empleado. Aproximadamente hay una reducción anual de que asumió el gobierno entre 4 y 5 mil empleados públicos de una planta de 100 y pico mil empleados públicos. Obviamente que la mayor cantidad de empleados públicos tienen que ver con el sistema educativo. El 50% de los empleos públicos de toda la provincia es el sistema educativo, en donde la reducción no implica con aquel que se jubila no lo toma, no. Hay un esquema de reemplazo automático por el sistema docente que se da en el llamado a suplencia cuando una persona se enferma o cuando una persona se jubila, ¿cierto? Pero bueno, se intenta hacer mucho más eficiente eso, y esto tiene que ver con la eficiencia del Estado y el gasto público, porque por ahí, a ver, se lo ve de afuera como que el gobierno no nombró un empleado público determinado y es como que deja a la gente sin ese servicio, cuando en realidad hay que hacerlo más eficiente y tratar de achicar eso. En realidad la economía real es la que tiene que crecer y ese Estado se tiene que achicar, porque si no se termina comiendo lo que produce la economía real. Y por eso los problemas que nosotros estamos teniendo en este país y trasladado a la provincia y a los municipios es esto. Difícil de resolver, y no se resuelve de un día para el otro con una medida.
Es de largo aliento esto. Fíjate vos que los municipios y las provincias que mejor funcionan son aquellos que han mantenido la planta de personal estable. Vamos a poner ejemplo Municipalidad de San Rafael. Por ahí, Municipalidad de San Rafael, gobierno político, partido justicialista, se queja de las medidas que en definitiva ha hecho bien el intendente. Entonces, mantener una planta sin incorporar gente, tener una planta lo más eficiente posible, que seguramente la va a poder hacer mucho más eficiente, mirado a futuro, vos lo podés hacer más eficiente, implica generar obras en el departamento, implica un montón de cosas en cuanto a la prestación de otros servicios que lo hace más eficiente. Entonces, me parece que, como decía él y yo comparto, el acuerdo político es, hoy día hay que resolver estos problemas estructurales de este país. Seguro. Hay otra cosa que yo advierto, y volviendo concretamente al tema tarifas, que me parece incongruente, y volviendo a esto de que el gobierno está, por un lado, alentando la producción y el desarrollo económico. No puede ser que las industrias paguen tarifas, digamos, que se encarecen en la medida en que se aumenta precisamente la producción y el consumo. Esto es casi te diría inadmisible. O sea, no entiendo por qué en ese punto no se manejan de forma distinta las cosas. Este tipo de medidas para uso residencial me parece perfecto, para los hogares me parece perfecto. Ahora, vos no podés a una empresa que depende de este insumo básico para la producción encarecérselo en la medida en que trabaja más. Exactamente, cuanto mayor sea el consumo, yo creo que tendría que tener un premio. Exactamente. Y nosotros, en el caso de la provincia, nosotros lo vemos con los productores agrícolas, muchas veces necesitan de los pozos, y para extraer ese agua, bueno, tiene un costo muy significativo el tema energético, lo que le genera un problema muy grande a los productores agrícolas de toda la provincia. Ahora, eso yo no creo que no se vea en el gobierno nacional. Yo no creo que esto haya pasado inadvertido, que esto, no sé, debe tener alguna argumentación que desconozco, pero me parece que es una cuestión que debería estar planteada de otra manera, para acompañar precisamente la producción y el desarrollo. Este es un tema que ha planteado la provincia de Mendoza, Ariel. Por eso te decía, más allá de las noticias que han salido fuertemente esta semana que pasó con el gobernador, es un tema que se viene planteando fuertemente. Es cierto que la incidencia de algunas economías regionales en el contexto nacional tienen poca incidencia, por lo tanto a veces las medidas que se toman son la nuestra. Las medidas que se toman son de trazo grueso y terminás cayendo en este esquema en el cual hay que resolverlo, porque muchos de nuestros secaderos tienen que comprar la energía y compran la energía en función de 3 meses cuando la usan un mes. Por lo tanto la planteas pagar cara 3 meses y después la usas 1. Una contradicción que lo pudo arreglar la subsecretaría nuestra de Comercio e Industria, lo pudo arreglar, pudo hacer algunos negociaciones con la distribuidora y se arreglaron algunas cosas. Ahora, la realidad es que en trazos gruesos las medidas nacionales les quedan mejor a algunas provincias que a otras, por lo tanto las provincias tienen que salir a pelear esa situación. Es cierto que nuestra economía es tan débil en donde uno de las variables aumenta un poquito y te tira por la borda eso cuando no tendría que ser así. En realidad tendríamos que tener una economía con mucha más fortaleza, pero es una economía que viene lamentablemente en declive desde hace mucho tiempo. A ver, yo esto lo veo como que, esto lo hemos hablado muchas veces y me parece que en los medios de comunicación se viene hablando. Yo coincido que esto hay que verlo como una estrategia no solamente del partido que gobierna, me parece que esto le sirve a todo el mundo. Y esto tenemos que resolverlo. Es como un problema en una casa. Cuando vos tenés un problema en una casa y hay que ajustarse, y se ajusta toda la familia con una estrategia para cuanto antes sea salir de esa situación. Y nosotros tenemos que, me parece, hacer este esfuerzo y plantearnos estos objetivos y salir de la situación, manteniendo los servicios que el Estado nuestro, por la forma de gobierno que tenemos, los cumpla de la mejor forma, como es la salud, la seguridad y la educación.
Si nosotros nos ponemos a ver otros países, nos comparamos mucho con Chile, la verdad que los chilenos por ahí dejan de lado algunas cuestiones que nosotros, como Estado, sí nos hacemos cargo. En el caso de la educación y de la salud, en donde Chile por ahí esto se desentiende y deja al país en otras condiciones. Bueno, se han sabido desarrollar en ese espacio y nosotros tenemos que plantearnos cuáles son las cosas importantes para tener buenos sistemas de salud, seguridad y educación, y ver cuáles son las cosas en donde tenemos que reducir el Estado. El Estado no puede ser la bolsa de trabajo de todo aquel que le falte trabajo, porque es una contradicción. En 53 cargos que se concursa se presentaron 30.000 personas. Yo cuando vi esa nota del diario, yo digo, bueno, acá estamos mal, porque la verdad... Todos quieren un cargo en el Estado. Claro, es un reaseguro. Exactamente. Bueno, esto lo tenemos que cambiar. Esto lo tenemos que cambiar nosotros, porque seguramente tiene que ser más conveniente ir a trabajar en lo privado. Bueno, en tanto y en cuanto haya oferta privada. Que ahí está planteado el tema también. Yo me parece que, a ver, el gobierno provincial yo lo veo y tengo una cercanía con el Ministerio de la Producción, en donde he implementado muchas estrategias para el sector productivo nuestro, industrial. La realidad que esas herramientas están todas a la mano, pero son herramientas que casi no podemos usar, porque estamos tan mal que no podemos usarlas. Entonces ponemos herramientas muy baratas y que me parecería que son muy buenas, pero el productor te dice, no, si no me da un subsidio yo esto no lo tomo. Claro. Y dar un subsidio es como empezar de vuelta, claro. es volver otra vez a empezar. Entonces por eso digo yo que es un círculo vicioso muy difícil de resolver. Están amañados con este tema, eso no sé. No hay ninguna duda. Hay muchos sectores amañados con esto y en grandes empresas, ¿no? Por supuesto, esto no es solamente el productor. Porque no es el chiquitito, son las grandes empresas las que... No es solo el productor. Ni en la persona que no puede salir de una situación compleja económica, sino que las grandes empresas también tienen los vicios, claro, de saber cómo funciona esto y esperar y saber presionar para obtener ese subsidio o esa ventaja sin que le cueste nada. Ese es el tema, que hay sectores que tienen poder de presión. Por supuesto. Que se sientan con el presidente y presionan por realmente. Supuesto. Y bueno, ese es un tema de cuando los subsidios también se dan en la demanda, en la oferta, perdón. Yo creo que uno de los temas que se tendrían que, si es imposible eliminar todos los subsidios, yo creo que el subsidio tendría que venir por el lado de la demanda, es decir, buscar quién es el que necesita el subsidio y no dárselo al que ofrece el servicio. Claro, exactamente. Porque el que ofrece el servicio, sin duda, tiene mayor poder económico, tiene mayor capacidad de influir y normalmente se dan mal esos subsidios. Entonces, la forma de que el subsidio se dé bien es que se subsidia la demanda, no que se subsidia la oferta. Claro. Entonces, ahí en la Argentina hemos tenido un problema grave. Tenemos empresas que, desde el punto de vista económico, han funcionado bien porque tienen muy buenos subsidios, pero el servicio que prestan no es el ideal. Malísimo. Y no se le ha dado, no se ha hecho en forma equitativa para el consumidor. Entonces me parece que hay que buscar en el consumidor quién es el que realmente necesita el subsidio. En el caso de las tarifas, en la provincia de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, encontramos que personas de un poder adquisitivo muy elevado han tenido subsidios muy importantes. Claro. Y en las provincias ha sido todo lo contrario. Exactamente. Hay un tema, Ariel, mira, que impacta, que lo charlábamos recién, y que tiene que ver con el nivel de sueldos en un contexto mirando el país desde arriba. Si uno analiza las empresas que están en el Gran Buenos Aires, tanto públicas como privadas, la verdad que tienen una escala de jerárquica importante porque el volumen de la empresa sí lo amerita, por lo tanto tiran los sueldos para arriba, tanto en el Estado como en lo privado. Si nosotros nos venimos a los lugares más chiquitos, a la provincia de Mendoza, y de la provincia de Mendoza nos venimos a los departamentos, esas empresas y esos comercios son más chiquitos, por lo tanto, tiran los sueldos, va más abajo. Y lo mismo pasa en lo público. Si uno ve cuánto cobra un empleado público municipal y cuánto cobra un empleado público nacional, es significativamente menor. Por lo tanto, la tarifa o lo que sea,
Debería manejar esto. Le impacta mucho más a quien vive en el interior del interior, ¿cierto? Y si nos vamos a un distrito, le impacta más todavía. Claro. Entonces, bueno, ese trazo grueso de la medida que se toma, la verdad que es muy difícil adecuarla a cada uno de los lugares. Un poco lo que decía él, el subsidio dirigido directamente a esa persona que lo necesita. Y claro, bueno, esto también cuesta mucho implementarlo, pero a la hora de tomar medidas, y fue un poco la queja del gobernador con Aranguren, es decir, el tipo este está sentado allá arriba, toma una medida en trazo grueso, claro, y a esa persona que estamos hablando acá, de Mendoza, de Tunuyán, de San Rafael, y bueno, le pega muy duro, claro, sí, con respecto a otro. Entonces, son todas cuestiones que me parece que uno cuando está en lo público tiene que analizar y ver y tener mucho contacto por ahí con la realidad cotidiana de todos los días para darse cuenta lo que pasa. Bueno, esperemos que se pueda salir de esta situación lo antes posible y que aquellos que hoy se ven más perjudicados por estas medidas, puedan tener alguna facilidad, por lo menos en esto de prorratear el pago, de que el impacto por lo menos no sea tan grande. Y que por supuesto, los que pueden pagarla, que la paguen al 100%. Yo quiero agradecerles la participación, que nos hayan acompañado y que hayamos podido charlar de todas estas cosas. Ariel, una cosa nada más, para yo no quiero dejar por ahí, porque yo tengo expectativas de que esto se va a arreglar, no solamente por mi condición política y ser parte del gobierno. Hay muchas obras planteadas que me parece que van a tirar esto para arriba y vamos a tener mucha más energía. Obras que tienen que ver con energías renovables, que en la provincia de Mendoza hay varias, obras que tienen que ver con energía hidroeléctrica, que también hay a punto de empezar algunas, y obras que tienen que ver con acuerdos entre otros países, como para la utilización de la energía eléctrica junto con Chile. Hay horas del día en donde ellos tienen picos de consumo que nosotros no lo tenemos, y nosotros podemos aplanar la tarifa de esa forma. Hay varias estrategias que está haciendo el gobierno que me parece que nos van a hacer que en el mediano plazo esto se empiece a resolver, y que se empiece a resolver definitivamente, que en realidad es lo que queremos todos. Contador, no sé en el final si quiere dejar algún... No, sí, un poco ratificar lo que dice Edgar, en el sentido de que el gobierno nacional ha tomado, por ejemplo, el plan Renovar, donde se da impulso a todas las que son energías renovables, y también yo creo que el gobierno lo que ha enfocado mucho en tema de vaca muerta, y desde hace más de 60 años hay muchas otras cuencas hidrocarburíferas que no se han explotado. Entonces hay que hacer algo, también se ha hecho respecto de los costos de explotación. Yo creo que hay que insistir en eso, de tal manera que se pueda realizar se pueda diversificar aún más la matriz energética, lo que nos va a permitir aumentar la oferta, y en la medida en que aumentemos la oferta, disminuir la dependencia interno, del exterior, digamos, claro. Y a mayor oferta seguramente que el precio de la tarifa va a ser un poco más racional. Seguro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ariel. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, igualmente. En 91.5, las noticias.